Se ha discutido el origen de los desastres, concluyendo que existen dos grandes categorías, los que resultan de la ocurrencia de fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas, tormentas tropicales, inundaciones, huracanes, tornados y aquellos que provienen de amenazas creadas por el hombre, de carácter tecnológico o industrial, tales como fallas en los sistemas de producción, accidentes, derrames, explosiones e incendios, disturbios, conflictos armados, terrorismo, al igual que consecuencias derivadas de estos, como en el caso de desplazados y refugiados. Existen situaciones donde los fenómenos naturales y la acción del hombre se unen generando desastres, deslizamientos causados por erosión, fallas en la canalización de aguas, asentamientos en zonas inestables, inundaciones por deforestación de las riberas de los ríos, arrojo de sedimentos y materiales en las cuencas hidrográficas e incluso por la construcción misma de diques, epidemias de origen hídrico debido a deficientes condiciones sanitarias, otras enfermedades infectocontagiosas de persona a persona, como enfermedades de piel, enfermedades transmitidas por insectos como paludismo y dengue, infecciones en casos de traumatismos y heridas. La mayoría de los fenómenos tienen muchos elementos en común. Sin embargo, existen particularidades para cada amenaza, que deben conocerse ya que caracterizan cada evento. Nos centraremos en aquellas amenazas que generan un riesgo potencialmente alto en las comunidades expuestas a estas: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos, tormentas tropicales o huracanes, inundaciones y sequías, terremotos y tsunamis. Los movimientos de la corteza terrestre generan deformaciones intensas en las rocas del interior de la Tierra, acumulando energía que súbitamente es liberada en forma de ondas que sacuden la superficie terrestre, creando los llamados terremotos, temblores o sismos. Los principales efectos de un sismo son destrucción por vibración, licuación, que se presenta en suelos arenosos, saturados con agua, usualmente ubicados cerca a ríos o mares, o sitios en donde en el pasado existían lagos o lagunas, terrenos en los cuales al producirse el terremoto pierden su consistencia y temporalmente, mientras dura la vibración del terremoto, pierden la capacidad portante, es decir, de sostener las estructuras que han sido construidas allí. Efectos secundarios: deslizamientos, incendios, inundaciones por ruptura de tuberías, ruptura de presas de agua o por deslizamientos y represamientos de cauces, con posteriores avalanchas. Derrames de productos químicos. Cuando un terremoto sucede cerca a la costa o en el fondo del mar, se generan grandes olas que se conocen con el nombre de maremoto o tsunami. Si se originan cerca a la costa, causarán los mismos daños descritos para el terremoto y adicionalmente la destrucción por el golpe de la ola y por el arrastre de la misma, además de contaminación y anegación con agua salobre. En general, para comparar un terremoto con otro, se utilizan dos medidas que se relacionan enseguida, con sus respectivos instrumentos de medida, la magnitud y la intensidad. La magnitud es la medida de la energía liberada en el foco, la cual es calculada conociendo el efecto de las ondas sísmicas sobre un aparato llamado sismógrafo, situado a una distancia definida desde el epicentro. La escala de magnitudes más conocida es la de Richter, según la cual la magnitud de los sismos más pequeños es cercana a 0 y la correspondiente a los sismos más grandes registrados es de 8.9. En esta escala, el pasar de un grado a otro significa un cambio de energía liberada de 32 veces. La escala de intensidad más conocida es la de 12 grados, denominada modificada de Mercalli. Esta se ordena de menor a mayor de acuerdo al grado de destrucción. Va de 1 cuando es detectable por instrumentos de medición muy sensibles,
hasta 12 cuando se determina como catástrofe o destrucción casi total. Erupciones volcánicas. La erupción es el paso de material o magma, cenizas y gases del interior de la Tierra a la superficie. El volumen y la magnitud de la erupción variará según la cantidad de gas, el tipo de magma y el estado de los ductos o chimeneas. Manifestaciones de la erupción volcánica. Lluvia de cenizas y piroclastos. Son fragmentos de lava o roca lanzados al aire, algunos en estado incandescente y que, de acuerdo con su tamaño, caerán los más pesados cerca al cráter y los pequeños y las cenizas podrán ser arrastrados por el viento a lugares lejanos. Flujos piroclásticos. Son chorros de gas cargados de cenizas que se desplazan a altas velocidades, bajando por las laderas del volcán formando nubes ardientes. Por su temperatura y su peso, arrasan todo a su paso, constituyéndose en el producto volcánico más destructivo y mortal. Flujos de lodo. El agua resultante del deshielo, producido por la vibración y calentamiento de la nieve existente en la cima de los volcanes, así como las lluvias intensas después de una erupción de cenizas, generan torrentes de agua que descenderán a lo largo de las cañadas, quebradas y ríos que nacen en los volcanes, arrastrando material vegetal, rocas y objetos que encuentre a su paso, formando flujos de lodo y material que puede avanzar decenas de kilómetros, causando destrucción, depositando su contenido en capas de hasta varios metros de espesor. Flujos de lava. Son el derramamiento de la roca fundida que arroja el volcán en forma súbita. Los hay viscosos y densos, por lo cual se desplazan muy lentamente, enfriándose y endureciéndose a pocos metros del cráter. Otros más fluidos corren rápidamente desplazándose entre 60 y 90 kilómetros por hora. Gases. Son liberados por el magma, siendo regularmente tóxicos. Algunos son más pesados que el aire y tienden a descender por las pendientes, afectando personas, animales e incluso a la vegetación. Deslizamientos. Los deslizamientos ocurren como resultado de cambios súbitos o graduales en la composición, estructura, hidrología o vegetación en un terreno en declive o pendiente. Sus principales causas son fuertes lluvias, vibraciones por terremotos, explosiones, maquinaria y tráfico, remoción del soporte lateral por erosión, fallas geológicas existentes en la pendiente, excavaciones, construcciones, deforestación y pérdida de la vegetación. Sobrecarga del terreno producida por el peso del agua, del hielo, de la nieve o granizo, la acumulación de rocas o material volcánico, basuras y desechos, la carga de edificaciones y estructuras, así como la de la vegetación misma. En las áreas urbanas, interrupción en el curso de las aguas, especialmente en cuanto a canalización de aguas lluvias o de drenaje, servidas y agua potable. Construcciones que cortan y rellenan, afectando la estabilidad de las pendientes. El peso de las estructuras. Las principales manifestaciones de los deslizamientos son desprendimiento de rocas, otros materiales en terrenos empinados y escarpados, flujos de lodo, tormentas tropicales.
Es un fenómeno climático compuesto por vientos de alta velocidad, de 110 a 300 kilómetros por hora, acompañados por fuertes lluvias e importantes diferencias de presión atmosférica. Se origina de aire caliente y húmedo que viene del océano e interacciona con el aire frío. Estas corrientes giran y se trasladan, avanzando entre 10 y 50 kilómetros por hora, con una área de influencia de aproximadamente 100 kilómetros de diámetro. Su trayectoria es totalmente errática y por ello impredecible. En presencia de una tormenta tropical encontramos intensos vientos, fuertes lluvias, diferencias de presión atmosférica observable en la elevación del nivel del mar, formación de enormes olas, deslizamientos, inundaciones. La inundación puede darse por desbordamiento de los ríos, típico en vertientes de planicie. Inundaciones súbitas, presentes en vertientes de alta pendiente. Inundaciones en las costas, frecuentemente por agua salobre. Ruptura de presas y diques. Inundaciones súbitas por lluvias torrenciales localizadas. En las inundaciones el daño es generado por destrucción por el impacto del agua, deslizamientos, anegación. Es importante identificar si el área de anegación corresponde a zonas de regulación o amortiguamiento natural del río, donde cíclicamente y siguiendo patrones ya definidos, los terrenos se ven temporalmente cubiertos por el manto de agua. Sequías. Origen de la sequía. Precipitaciones lluviosas irregulares o insuficientes. Inadecuado uso de las aguas subterráneas, depósitos de agua o sistemas de irrigación. Las sequías son fenómenos de lenta evolución, que pueden prolongarse por meses, años, décadas o aún centurias. Características comunes en orden de aparición. Disminución de las fuentes de agua de consumo. Disminución del agua para cultivos. Muerte de animales. Afectación de cultivos. Desabastecimiento de alimentos. Migración de las poblaciones y hambruna. Efectos de los desastres. Centraremos nuestra atención en 4 componentes: salud, líneas vitales, infraestructura productiva, vivienda y edificaciones públicas. Guía en salud. Muertos. Se debe verificar el número e identificación de los cadáveres registrados oficialmente.
procedencia y ubicación de los cuerpos. Es importante incluir la causa de muerte conforme al dictamen médico legal, datos que serán valiosos en el estudio epidemiológico. Debe constatarse la existencia de otros cadáveres, registrando la fuente de información y especificando que está sin confirmar. Heridos. Registrar la información a nivel prehospitalario. Pacientes remitidos a hospitales. Pacientes ambulatorios. Total de pacientes atendidos por organismos de socorro y salud. Registrar la información a nivel hospitalario. Ambulatorios. Hospitalizados. Remitidos. Total pacientes atendidos y camas disponibles. En lo posible, registrar edad y sexo. Daños y pérdidas en los centros asistenciales. Registrar daños y pérdidas en los centros asistenciales, precisando: pérdida de recurso humano, daños en la estructura física del hospital y pérdida de equipos y suministros. Adicionalmente, y con la periodicidad que el evento exija, capacidad de camas existentes, necesidades de reubicación de pacientes y servicios que se pueden prestar. Efectos secundarios en salud, generados por la presencia de factores de riesgo tales como mala disposición de desechos sólidos o basuras, manipulación inadecuada de alimentos, alta concentración de personas o hacinamiento, deterioro de las condiciones ambientales, interrupción de programas de salud como vacunación y control de insectos. Guía en líneas vitales, agua potable, verificar condiciones y estado de funcionamiento de presa o pozo, bocatoma, tuberías de conducción a los tanques de tratamiento o almacenamiento, desarenadores, tanques, cloradores, tuberías madres y redes de distribución. Verificar calidad del agua en bocatoma, salida del acueducto, puntos estratégicos de la red de distribución, usuarios finales, según una muestra representativa. Alcantarillado. Verificar condiciones y estado de funcionamiento de acometidas domiciliarias de aguas negras, sistema de alcantarillado, sistema de vaciamiento o descarga final. Descartar presencia de sustancias químicas como hidrocarburos o gases que puedan indicar comunicación con otros sistemas de conducción o almacenamiento. Energía. Verificar condiciones y estado de funcionamiento de estaciones generadoras de energía, redes de interconexión, estaciones transformadoras, redes de distribución, instalaciones domiciliarias, comunicaciones. Verificar condiciones y estado de funcionamiento de estaciones repetidoras, redes de telefonía, centrales, redes de interconexión y distribución. Otros sistemas de comunicaciones públicos, radioayudas, telegrafía, radiocomunicaciones públicas y privadas,
Telex, faros y televisión. Transporte. Verificar condiciones y estado de funcionamiento de vías terrestres de acceso, puentes, líneas férreas, puertos, aeropuertos, servicio de transporte público, otro equipo de transporte disponible, aéreo, terrestre, marítimo y maquinaria pesada. Guía en infraestructura productiva. Sector agropecuario. También llamado sector primario de la producción. Verificar condiciones de áreas de producción agrícola, áreas de explotación pecuaria, medios de transporte, almacenamiento y conservación, distribución, tipo y cantidad de ganado afectado, cálculo económico de las pérdidas. Sector industrial y manufacturero o sector secundario de la producción. Verificar condiciones de producción de materia prima, áreas de procesamiento y producción, medios de transporte, almacenamiento, distribución, tipo y cantidad de productos afectados, cálculo económico de las pérdidas. Sector bancario, turístico y del comercio o sector terciario de la producción. Verificar condiciones de infraestructura física, edificaciones y oficinas. Interrupción del servicio al cliente. Medios de transporte. Almacenamiento y conservación. Distribución, tipo y cantidad de clientes afectados y cálculo económico de las pérdidas. Guía para vivienda y edificaciones públicas. Verificar condiciones de indemne, afectación y destrucción de oficinas públicas, universidades, escuelas y centros docentes en general. Lugares de afluencia masiva. Iglesias, teatros, coliseos, estadios. Viviendas y centros históricos. Establecimiento de prioridades.
El personal que evalúa los daños ocasionados por un evento y define unas necesidades, afronta en un momento dado una situación de crisis. El contacto directo con la población afectada, la vivencia del impacto en toda su extensión y la responsabilidad de generar una respuesta por medio de su informe ocasiona gran estrés en quien realiza esta actividad. Es importante que quienes participen en la evaluación de daños y análisis de necesidades no estén afectados directamente por el desastre, o si lo están, conserven un control sobre sus emociones y mantengan su capacidad de observación y análisis objetivo. Las situaciones de desastre, por definición, generarán escenarios donde la demanda de acciones supera la capacidad de oferta por parte de las instituciones y la comunidad misma. Por ello, la priorización constituye una de las estrategias fundamentales en estos casos. A continuación, se describe un listado de prioridades concordantes con la evaluación inicial. Prioridades de intervención inicial. Labores de búsqueda de heridos, que implica desde acciones simples de localización hasta el empleo de sofisticadas técnicas mediante el uso de animales entrenados y equipos electrónicos. Maniobras de rescate pueden ejecutarse por grupos básicos, intermedios o avanzados, o ser asumidas por la misma comunidad, hecho común en los primeros minutos del desastre. Acciones de evacuación, cuando persiste el peligro o los efectos secundarios amenazan la vida o integridad de las personas. Podrá ser parcial o total, dependiendo de la amenaza y del grado de exposición a ella. Prioridades en la atención en salud y el saneamiento ambiental. Atención a las personas. Se regirá por los criterios del triage, otorgándole la posibilidad de atención al mayor número de personas, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones, el pronóstico de las mismas y el beneficio que pueda recibir el paciente de la acción tomada, bien sea esta atención in situ, transporte o ambas. En esta labor, el manejo de cadáveres queda en última prioridad. Garantizar el suministro de agua. En las primeras horas, pequeñas cantidades de agua, así no sea clorada, son necesarias, indicando eso sí las precauciones que deben tomar los receptores. Pasada la fase de impacto, puede reiniciarse el suministro mediante tratamiento adecuado para potabilizarla. Verificar las condiciones de los sistemas de eliminación de aguas negras. Garantizar la no contaminación del agua potable con estos desechos líquidos. Verificar las condiciones de disponibilidad, almacenamiento y manejo de alimentos. Estas medidas, al igual que las del suministro de aguas y disposición adecuada de excretas, disminuyen los factores de riesgo y por ende la posibilidad de presentar enfermedades gastrointestinales y de origen hídrico. Constatar la necesidad de alojamiento provisional, garantizando las condiciones de higiene y evitando en lo posible la concentración excesiva de personas u hacinamiento. Esta necesidad puede ser satisfecha mediante la utilización de autoalbergue, es decir, familias que son alojadas en casas de familiares o amigos, el uso de instalaciones existentes como centros comunales, instalaciones deportivas, hangares, bodegas, entre otras, la construcción de alojamientos temporales o la instalación de carpas.
Verificar que exista un adecuado control de vectores, donde se esté vigilando aspectos como la presencia de zancudos o mosquitos, transmisores de enfermedades, en zonas donde usualmente se presenten casos como paludismo, dengue o fiebre amarilla, controlando la disposición de desechos sólidos como basuras para evitar la proliferación de moscas y roedores. Paralelo a todo lo expuesto y guiando las acciones en salud, encontramos la vigilancia epidemiológica, recogiendo información permanente de las condiciones ambientales, estado de salud de los afectados y tomando las acciones pertinentes. Prioridades de tipo logístico. Garantizar el funcionamiento de las vías de acceso, la ubicación de un puente provisional, la remoción de escombros de la vía, la habilitación de una pista de aterrizaje o helipuerto pueden constituirse en prioridades. Garantizar los sistemas de comunicación al exterior del área afectada y con el exterior de la zona. Verificar la disponibilidad de elementos o insumos básicos, suministro de energía, combustible y gas. Otras prioridades. Restablecimiento de actividades laborales. Involucrar a la comunidad afectada en las mismas acciones necesarias para enfrentar las consecuencias del desastre, de forma que se promuevan campos de trabajo, se dé solución a necesidades de recuperación física y a la vez se facilite el proceso de rehabilitación mental y socioeconómico. Actividades recreativas. Velar por la instauración de eventos y actividades recreativas, tanto para el personal que trabaja en la emergencia como para la comunidad en general. Permitir en estas acciones una amplia participación de la comunidad. Es indudable que si los miembros del grupo de evaluación de daños y análisis de necesidades han trabajado juntos con anterioridad, su comportamiento será el de un verdadero equipo que facilitará la labor.